Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento y hacia nuevos horizontes. Atención, por favor, el Expreso Horizonte anuncia la partida de su próximo viaje. Hola, Tomás. Lola, ¿cómo estás? ¿Estás muy concentrado? ¿Qué estás leyendo? Un libro. Sí, ya sé que un libro, pero ¿de qué tema? Ah, es de historia. Mañana tengo un examen. Pero mejor no me preguntes nada porque tengo un matete en la cabeza. ¿Un matete? A ver, ¿con qué te hiciste lío? Con las guerras por la independencia. Nunca me imaginé que la libertad costara tanto. Ni te digo. Es que, me parece a mí o cada uno se quería liberar a su manera. Puede ser, pero ¿qué es lo complicado de todo esto? ¿Qué no? ¿Quiénes? Mira, revolucionarios y realistas, peninsulares y criollos, litoraleños y bonaerenses, unitarios y federales, liberales y conservadores. Es cierto, la revolución desató la guerra y desorganizó el orden español en el virreinato del Río de la Plata. Pero te propongo algo. ¿Por qué no nos organizamos nosotros y vemos qué podemos sacar en limpio de todo esto? Bueno, empecemos por el principio. Así vamos quitándonos de a poco todas las dudas. Eso es justamente lo que yo quería. Ahí está nuestro punto de partida. Las viejas intendencias de Córdoba del Tucumán y de Salta del Tucumán fueron los espacios donde se manifestaron las tensiones y los enfrentamientos entre proyectos distintos. A medida que transcurrieron los años, los proyectos fueron cambiando de nombre, en tanto que la sociedad modificaba su pensamiento y se pulían las metas políticas. A medida que se desarticulaban los vínculos con el Alto Perú, se fortalecían y se tejían nuevos nexos comerciales cada vez más importantes con los mercados de ultramar. El principal motor de este esquema y la principal beneficiaria fue Buenos Aires y su puerto. Pero para las provincias del litoral, las cosas no cambiaron tan rápidamente. Las reformas de libre comercio luego de la independencia no involucraron a los puertos situados en los ríos Paraná y Uruguay, y el litoral quedó subordinado a Buenos Aires. Mientras tanto, la región del Tucumán, ese gran espacio en el corazón del territorio, vio cómo las guerras descalabraban su economía y su sociedad. ¿Comienza a aclararse el panorama? Sí, un poco. Lola, algo me dice que este es el comienzo de nuestro viaje. Su atención, por favor. Expreso Horizontes anuncia la partida de su tren con destino al Ecuador. Hola, cuénteme acerca de los escenarios de guerra de la independencia durante el virreinato del Río de la Plata. Bueno, sobre todo en Salta y en Jujuy, ¿no? Ahí hay guerra y casi como más de 10 años, entre 1812 y el 22-23. Era en paso obligado en la ruta que iba desde Buenos Aires a Potosí, donde estaban los yacimientos de plata. La plata ya para el siglo XVIII salía de Buenos Aires e iba a España. Entonces Salta y Jujuy tenía una vida comercial bastante intensa, que las caracteriza como ciudades comerciales, pero también una vida agrícola muy intensa. De todos modos, son ciudades muy chicas. Salta debía tener unos 5.000 habitantes y Jujuy unos 3.000, ¿no? Imagínate que Buenos Aires tenía para 1810 casi 40.000 habitantes, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias. Boletos, boletos,
¿Boletos? Uy, no, usted Sí. no me va a creer. No me digas, se lo olvidó arriba del piano. No, entre tantas revoluciones y guerras de la independencia, me olvidé de comprar el boleto. Claro, me imagino, entre tanta revolución y guerra, la economía se descalabra. ¿Cómo es eso? Como escuchó, al producirse la guerra en el territorio, la economía se resintió y eso produjo pobreza. Me encantaría que me cuente. A mí también me encantaría, pero usted no tiene boleto, así que prefiero que recurra a esa fría máquina tecnológica y me deje continuar con mi trabajo, porque yo tengo que pedir los boletos y en este tren alguien debe haber comprado algún boleto. ¿Ustedes compraron su boleto? ¿Cómo andás, Lola? Tomás, ¿qué haces ahí? Es que lo vi venir al guarda y como yo tampoco tenía boleto, en algún lugar me tenía que meter. Bueno, pero me hubieras avisado. Es que me quedé entretenido mirando algunas cosas. No sabés lo que se aprende acá adentro. Mirá. La guerra en el virreinato del Río de la Plata produjo pobreza, porque costaba plata mantener los ejércitos. Quitaba las posibilidades de producir riquezas, ya que la poca que se producía era para abastecerlos. Me imagino, si la guerra necesitaba soldados y los hombres se incorporaban a los ejércitos, el campo y la ciudad habrán dejado de producir. Toda la economía urbana de la ruta virreinal del Alto Perú a Buenos Aires, y que fue el eje mercantil colonial, entró en crisis. Salta y Jujuy sostuvieron con muchos inconvenientes un circuito comercial que ubicaba en el altiplano los productos que llegaban desde Buenos Aires. ¿Cuál era la actividad esencial de Salta? Créase o no, el comercio de mulas. Hacia 1802 se calculaban en 50.000 las mulas y en 2000 las cabezas de ganado vacuno arriadas hacia el Alto Perú. ¿Y esto cuándo comienza a cambiar? En 1825, con la independencia de Bolivia, los bienes importados ingresan desde el Pacífico, por el puerto de Arica al que se agrega el de Cobija, y se organiza un nuevo circuito independiente del puerto de Buenos Aires. Los comerciantes salteños y jujeños instalan en Cobija sus casas comerciales y se organiza una red de negocios importantes que abastece a muchas ciudades bolivianas: Potosí, Oruro, Atacama, La Paz, entre otras. Allí, el comercio ultramarino ingresa por los puertos del norte. Muy interesante todo lo que contás, pero viene el guarda otra vez. Nos vemos en la próxima estación. ¡Chao! Dale, chau. Hola, Alberto. ¿Cómo le va, Lola? Bien, aprovechando el viaje para aprender. Claro, porque tiene un pasaje usted al conocimiento. Bueno, mejor no me hable de eso. Lo único que quiero es llegar a Tucumán. ¿Por qué le interesa tanto esa provincia? Y para saber qué papel tuvo durante las guerras de la independencia. Muy bien, aquí tiene un libro, le puede orientar. Por su singular ubicación geográfica, Tucumán tuvo mayor contacto con las distintas ciudades y regiones y tuvo además una producción industrial más destacada que las otras provincias del noroeste. Mire lo que dice acá, Alberto. En Tucumán, la venta de ganado a las provincias de arriba, Salta, Jujuy, Potosí, Oruro, Atacama, ocupaba un sitio destacado. La construcción de carretas para el comercio con el norte y el envío de suelas o cueros curtidos, bateas y objetos de madera a Buenos Aires, Córdoba y otras localidades producían cifras nada despreciables. Tucumán desarrolló más aún su rol de intermediaria en la distribución de productos europeos entre Buenos Aires y las provincias del noroeste. Mientras que enviaba hacia Buenos Aires para la exportación lana de vicuña, cueros vacunos, suelas, frutas secas y tejido. ¿Y el resto de las provincias, Catamarca, por ejemplo? Bueno, en Catamarca y Santiago del Estero la industria textil tenía cierta importancia. Acá dice que los lienzos y paños catamarqueños se vendían a comerciantes de Córdoba y Buenos Aires. Los ponchos santiagueños se vendían casi enteramente en Buenos Aires, demostrando un perfil vinculado al litoral que no tenían las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, estrechamente ligadas al mercado alto peruano. Las diferencias entre estas tres últimas provincias y las de Santiago del Estero y Catamarca se evidenciaban también en el rubro importaciones. Me imagino que si había algunas provincias ricas y otras más pobres, unirse no sería fácil. Y Lola, imagínese, Salta consumía tan solo 2.000 pesos de productos españoles. Santiago, en cambio, recibía 50.000. Perdón, ¿se puede? Tomás, ¿qué haces ahí? Sigo investigando y escapándome del guarda. ¿Y con qué tuvo más suerte? A ver si esto responde su pregunta. Las provincias del noroeste y Cuyo reorganizaron su comercio con Bolivia y Chile y no se vieron demasiado afectadas por los cambios.
Su relación con el circuito colonial no había sido tan fuerte. Continuaron proveyendo ganado, textiles, aguardiente y frutas secas. Córdoba reorientó sus relaciones comerciales. Ya no fue el abastecimiento de los mercados mineros, sino que a partir de 1820 estableció una relación muy estrecha con Buenos Aires y dedicó su producción para el intercambio ultramarino. Exportó cueros vacunos y ovinos, lana y cerda. A todo esto, yo me pregunto, ¿quién pagaba la guerra? Los fondos de los ejércitos, bueno, en parte venían del gobierno central de Buenos Aires, pero cuando se agotan, más o menos en 1815-16, empiezan los ejércitos a vivir de los recursos locales. Y estos eran varios. En parte el ejército vive, y no solamente el ejército de la Guerra de Independencia, sino todos los ejércitos de la época, se decía sobre el terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, consumían los ganados y los granos de las haciendas o estancias locales. Pero también en algunos momentos los gobiernos impusieron contribuciones, es decir, impuestos voluntarios, a veces más forzados otros, de toda la población, de acuerdo con su riqueza, para solventar los ejércitos, porque un ejército es algo muy caro, cabalgaduras, armas, pertrechos, víveres, en fin. Y estas contribuciones colaboraban a eso. ¿Y qué tal? ¿Qué me cuentan? Impecable lo suyo. Me encantó, pero ¿y estos iconos? Si cliqueas alguno aparece alguna de estas opciones, pero es solo si se aburren de verme la cara. No los van a tocar, ¿no? ¿Qué hizo? Pensé que lo necesitaban en la boletería. ¿De qué manera las guerras de la independencia fueron despojando las zonas productivas? Las guerras de independencias crean muchos problemas con los recursos de estas zonas, básicamente por dos cuestiones. La primera es que los ejércitos tienen que vivir del terreno, como se decía en la época, es decir, que viven de los ganados, digamos, vacas, ovejas, pero inclusive caballar para las monturas, ¿no? Y de los granos, trigo, maíz, etcétera, que se sembraban en las quintas y en las estancias y haciendas de los alrededores de las ciudades, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que tanto en Salta como en Jujuy la guerra se pelea, no de manera constante, pero sí intermitente a lo largo de muchos años. Hay tres grandes invasiones, digamos, realistas, es decir, los españoles, en el año 12, en el 14 y en el 17, y allí los españoles saquean, sobre todo en las últimas dos, sistemáticamente las haciendas de los propietarios rurales. En tercer lugar, las ciudades que están afectadas por la guerra quedan muy maltrechas, no puedo decir que destruidas, pero si los españoles ocupaban la ciudad, cavaban trincheras para defenderla de los patriotas que estaban afuera. Si los patriotas retomaban la ciudad, utilizaban esas trincheras o cavaban otras en el medio de las calles, ¿no? En torno de los edificios, estableciendo un perímetro defensivo para mantener a raya y afuera a los españoles. Es decir, las ciudades quedan en un estado bastante, digamos, precario una vez que pasó la guerra. ¿La población estaba dispuesta a alistarse en el ejército? Los campesinos, lo que se llamaba la plebe urbana, se suman a la causa de la revolución y de la guerra de la independencia por múltiples motivos. Algunos de los cuales eran que en las milicias se les pagaba un sueldo, tenían la posibilidad de acogerse a la justicia militar, es decir, no a la justicia civil. Había algunas exenciones que conseguían, pero entonces la causa patriota, digamos, de la revolución y de la independencia ciertamente es popular en Salta y Jujuy, ¿no? Y quien acaudilla, digamos, esta movilización miliciana popular, que también interviene lo que se llamaba en aquel entonces la plebe urbana, es decir, si quieren ustedes, los pobres de las ciudades, que además son de una variedad étnica enorme, ¿no? Hay mulatos, africanos, indígenas, mestizos y en los campesinos también, es Martín Güemes, que es el gran jefe de la Guerra de la Independencia, una vez que el Ejército del Norte se ha retirado, y entre el año 15 y el año 21, Güemes y sus gauchos es quien va a llevar a cabo la consolidación de la independencia en el norte argentino, es decir, en Salta y en Jujuy. Muchas gracias. Hasta luego.
Lola, ¿qué haces? ¿A vos también te bajaron del tren? Sí, estamos en la ruina. No vamos a poder seguir viaje. Quédate tranquila, el próximo tren que venga lo tomamos. ¿Sin boleto? Algo se me va a ocurrir. No somos ni los primeros ni los últimos que nos quedamos en las vías. Tenés razón. Los pueblos que lucharon por la independencia la pasaron mucho peor. Ya escuchaste el historiador. Guerras, saqueos, destrucción. Santa Fe arrasada desde 1815 hasta 1819, con sus ganados muertos o arriados hacia Buenos Aires, sus poblaciones saqueadas y a veces incendiadas. Vení, seguime. Me gustaría saber cómo resolvieron semejante hecatombe. Mira, Salta y Jujuy era campo de batalla permanente entre patriotas y realistas, y toda la población, de alguna manera, estaba afectada. Los hacendados debieron soportar frecuentes contribuciones, embargos y empréstitos para el mantenimiento del ejército revolucionario, que mermaron sus fortunas. El resto de la población, que poco o nada poseía, debió ofrendar su propia vida en las continuas levas y reclutamientos, nunca suficientes para una lucha larga. El comerciante de efectos ultramarinos solo vendía al por menor, con mucho fiado y poca plata. Y el ejército patriota tomaba sus mercaderías con boleto y bien baratas, siempre a pagar en fecha incierta. La economía quedó afectada por la guerra y acentuó las tensiones preexistentes, añadiendo nuevas fuentes de conflicto, como la competencia por la venta al menudeo entre comerciantes locales, ubicados en la porción libre de realistas de la Ruta del Norte, con los comerciantes que llegaban de abajo, del sur, porteños e ingleses. Con semejante panorama, esa pobre gente la habrá pasado muy mal. Ni que lo digas. Los primeros afectados por las medidas del gobierno revolucionario habrán sido los comerciantes peninsulares. Por supuesto. Sobre ellos se ejerció una presión muy fuerte para el financiamiento de la guerra. El gobierno les entregaba avales para pagar la deuda, lo que provocó el empobrecimiento de ese grupo y de las clases altas en general. No habrá quedado ni un funcionario español. Claro, los reemplazaron los simpatizantes de la revolución. De los sectores altos porteños habían salido dirigentes de la revolución, lo que provocó fuertes divisiones familiares entre los partidarios de la causa del rey o de la revolución. Además, se sancionó una legislación antipeninsular que prohibía a los españoles una serie de actividades civiles, tales como andar a caballo o tener una tienda abierta. Aplicaban leyes duras contra los realistas. No es para menos. Sí, las aplicaban con mucho rigor. Los que habían tenido riquezas y poder ahora no tenían nada. Eran despojados de todo. Libros, libros, para leer y hacer el viaje más corto. ¿Vamos? Libros, libros, libros. ¿Qué tipo de libros venden? ¿Novelas, manuales, ensayos? Biografías, mire. Saavedra, Moreno, Sarmiento, Alvear, grandes figuras de nuestra historia. Zarratea, Pueyrredón, Belgrano y Rivadavia. ¡Qué bueno! Justo lo que necesitamos. ¿Pero para qué necesitamos biografías? ¿No escuchaste? Las acciones de estos hombres nos van a ayudar a completar la información que necesitamos. Así es, porque Saavedra, Moreno, San Martín y Alvear fueron los grandes protagonistas de la revolución. Provenían de familias de funcionarios de la corona. Por otra parte, Pueyrredón, Belgrano, Zarratea y Rivadavia provenían de sectores de ricos comerciantes. Sin embargo, ellos inauguraron la emergencia de un fuerte grupo rival frente a los sectores altos de origen prerevolucionarios en la carrera de la revolución. Usted sabe un montón. Sí. ¿Por qué no se siente y nos cuenta un poco más? Así no tenemos que leer tanto. Ay, bueno, está bien, está bien. El instrumento fundamental para vencer en la guerra revolucionaria fue el ejército. La carrera militar organizó un sector de oficiales que se convirtieron en la primera jerarquía del nuevo Estado. San Martín necesitó apelar a toda su autoridad para disciplinarlos. Los sectores populares urbanos que pudieron evitar la militarización estaban en mejores condiciones a pesar de la guerra. Dieron continuidad y sostuvieron el sistema de comercio y el funcionamiento de las ciudades. Pero usted es un libro abierto. Sí, con figuritas. Escúcheme, si quieren continuar esta historia, yo les aconsejaría que tomen ese tren porque se está por ir. Sí, es que no tenemos cambio. ¿Usted no tiene unas moneditas para darnos? Sí, yo tengo, pero lo tengo por si tengo que dar un vuelto, por si vendo algún libro, ¿me explico? Ah, bueno, le compro estos 2 libros. Ah, entonces, mire, le doy el vuelto. 1, 2. Muy bien. ¿Vamos? Vamos.
Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego, hasta luego. ¡Libros! ¡Libros! Lola, ¿vos sabés quiénes fueron esos caudillos de los que hablaba el vendedor de libros? Sí, a medida que fue pasando el tiempo, crecía el poder de los dirigentes de campaña. Se movilizaban en pequeñas comitivas armadas y exigían las contribuciones que eran cada vez más escasas. Durante años, caudillos como Juan Facundo Quiroga fueron los aliados leales de la revolución. Luego de 10 años de revolución, se había producido un gran cambio. En 1820 aparecieron fuerzas regionales casi siempre lideradas por caudillos rurales, que llegaron a enfrentarse fuertemente entre sí. Por otra parte, las áreas rurales tenían presencia y protestaban por la igualdad a través de los caudillos vencedores en 1820. Estos se presentarán como defensores de esa igualdad republicana contra la clase política porteña unitaria. Para Buenos Aires, esa adhesión al ideal de igualdad significaba aceptar el triunfo de lo que llamarían barbarie rural, o sea, el mundo que la propia revolución había hecho posible. ¿Ahora entendiste quiénes eran los caudillos? Sí, ya me quedó más claro. Bueno, para que nos quede más claro todavía, voy a consultarle a un especialista. Hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? Nos gustaría que nos cuente un poco acerca del surgimiento de los caudillos. Los caudillos son un fenómeno que en la Argentina al menos surgen alrededor de 1820. Muchos de ellos han sido jefes militares durante la época de la independencia. Por ejemplo, Juan Bautista Bustos, que es el gran caudillo de Córdoba, federal, y que terminará siendo gobernador de Córdoba a partir de 1820. ¿Cómo veía Buenos Aires estos fenómenos? ¿Cuál era su mirada? La reacción de Buenos Aires frente a los caudillos terminará siendo contundente. Al principio, Buenos Aires en 1820 es derrotada por los caudillos. Los caudillos del litoral de Santa Fe y Entre Ríos derrotan a Buenos Aires en la batalla de Cepeda, le imponen a Buenos Aires la caída del directorio del Congreso y en última instancia la formación de la provincia. Ese año 20 en Buenos Aires es un año muy caótico, hasta que a fines del año 20 y sobre todo en el año 21 se ordenan las facciones políticas y surge una llamada al Partido del Orden, que instauró un gobernador que es Martín Rodríguez, cuyo ministro será Bernardino Rivadavia, que justamente viene a ordenar el caos que ha dejado la derrota del directorio. Muchas gracias. Chao. La necesidad de encontrar nuevos recursos para la subsistencia o defender lo que todavía quedaba de las antiguas fuentes de riqueza ahondó el localismo de cada ciudad. Así fue que volvieron a replantearse entre las ciudades antiguas y enojosas cuestiones económicas, que ahora se expresaban en el plano político a raíz de la oportunidad que brindaba la revolución de iniciar el proceso de la organización del Estado. La lógica de la guerra de independencia y las resistencias que, en diversos puntos del ex virreinato del Río de la Plata, despertaba la autoridad del gobierno revolucionario de Buenos Aires, llevaron a este a pretender imponer su voluntad a través de un esquema centralista que fue rechazado por las provincias del interior. Al compás de la guerra contra los ejércitos realistas, viejas y nuevas rivalidades políticas se sucedían. A los enfrentamientos de Güemes con el general del Ejército del Norte y director supremo José Rondó, se sumaban las agitaciones separatistas de los distritos menores respecto de sus capitales de gobernación. A su vez, la militarización de las fuerzas locales, impuesta por las necesidades de la guerra independentista, favorecía el surgimiento de caudillos y poderes locales. La mentalidad localista o sentimiento de patria chica estaba cada vez más arraigada en la población. Bueno, no nos podemos quejar. Este viaje fue muy interesante. Sí, la verdad que se me aclaró el panorama. Sí, como se le fue aclarando a la gente después de tantas luchas por la independencia. Claro, por ejemplo, para los pueblos del interior, el concepto de nación no tenía significado. Veían las cosas de otra forma. Para cada región, la nación era su lugar. A partir de 1820, los pueblos de cada provincia asumieron su propia entidad política. A excepción de Jujuy, que se mantuvo unido a Salta hasta 1834, las provincias se convirtieron en verdaderos mini-estados, cuyas armas no solo fueron la lanza y el fusil, sino las aduanas interiores.
privadas de la aduana porteña, las provincias debieron crear sus propias aduanas, cuyos derechos sobre la exportación e importación constituían la mayor fuente de recursos para las finanzas de cada economía provincial. Recién en 1862, con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, las provincias se organizarán juntas bajo la Constitución Nacional sancionada en 1853. Bueno, Lola, me voy a seguir leyendo. La historia que sigue es tan interesante como la que ya aprendimos. Me parece muy bien. Lo bueno de aprender es que un tema lleva al otro. A estudiar. Chao. Adiós. Chau. Aquel día, Tomás se quedó leyendo hasta muy tarde. Aprendió mucho sobre la Revolución y sobre el período que vino después. Conocer ese proceso histórico resulta muy interesante y no se lo quería perder por nada del mundo.